Bueno, continuando entonces con los videos de esta serie de lenguaje de programación Kotlin. No sé qué me recuerda esa palabra, pero bueno, es Kotlin, ¿no? Escocia. Ahora vamos a ver una parte bastante importante y uno de los soportes entonces que tiene para un paradigma de programación, uno de los fuertes soportes que tiene este lenguaje de programación para el paradigma de programación funcional. Kotlin maneja bastante bien las funciones, se asemeja mucho a estos lenguajes con paradigma de programación funcional o paradigma funcional. Y bueno, entonces las funciones van a ser unidades de código que desarrollan una tarea en particular. O sea, lo que se va a hacer es de un algoritmo quizá que sea muy grande para poder entonces manejar un poco mejor o tener un código que sea más legible. Ese gran algoritmo se va a partir en pedazos, en pequeños algoritmos que a lo mejor, esta parte la estoy utilizando mucho, de que se está imprimiendo un valor o un valor que un usuario está ingresando, se hace la operación sobre ese valor, una multiplicación por ejemplo, y después se muestra. Eso se ocupa muchas veces. Entonces, para no estar repitiendo varias veces ese código en el algoritmo principal, la función principal por supuesto, se va entonces a tomar ese pequeño pedazo de algoritmo, mini algoritmo, nano algoritmo incluso, y se va a sacar entonces del código principal para nada más entonces estarlo referenciando, y que mientras nosotros estamos trabajando directamente aquí sobre la función principal, cuando se manda a llamar esa función, como en el caso de println, eso se va a otro pedazo de código y lo ejecuta. Una vez que se ejecuta, se regresa entonces la función, o más bien el código, el apuntador de programa. Se conoce entonces esto como apuntador de programa, el cual va a ir de manera secuencial yendo sobre cada una de estas líneas entonces del programa, ejecutando entonces lo que vaya encontrando en esa línea. Cuando encuentra una función, entonces esto le dice, oye, vete para acá arriba o para allá abajo, no sé, en alguna parte del código, a lo mejor, o hasta en otro archivo, y ejecuta donde veas ese nombre. Entonces ejecuta sobre eso y empieza a ejecutar otra vez de manera secuencial. Una vez que termina, se acaba, y ahora, como dejó aquí, en el momento en que ustedes, o más bien en el código, se manda a llamar esa función, se levanta así como una especie de banderita o una señal de que está diciendo, oye, aquí yo me quedé, ve a ejecutar eso que está en otro lado, en otra dimensión si quieres, y ya cuando termine esa ejecución, regresas a donde dejé mi banderita de aquí estoy, aquí me quedé, y sigue ejecutando entonces el programa. Ese es entonces de manera así muy general cómo funcionan, valga la super redundancia otra vez, las funciones o los métodos, que también se les llama así, pero bueno, después voy a diferenciar entonces entre ambos en los lenguajes de programación. En el caso entonces aquí de Kotlin, aquí estoy, todo lo que ya estaba diciendo aquí lo escribo. Se puede colocar entonces la suma, o realizar una función así muy sencilla. Se va a ingresar entonces dos valores enteros y va a regresar la suma de esos dos valores enteros. Entonces, la estructura va a ser la siguiente. Se va a colocar la palabra clave fun, diversión, qué bonito, no es de función. Después se va a poner el nombre de la función. Por el nombre de la función puede ser, sigue las mismas reglas entonces que cómo se declaran las variables o cómo se nombran a las variables. Sin embargo, muchas veces también las funciones, en lugar de utilizar la notación camello, aquí se utiliza esta notación entonces de guión bajo, aunque por supuesto también se puede utilizar la notación camello sin ningún problema. Bueno, posteriormente entonces van a venir todos los datos y tipos de datos que van a ser argumentos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, ahorita vamos sobre esta parte, porque después viene con estos dos puntitos, se va a poner el tipo de dato de retorno. ¿A qué se refiere esto?
Yo hace rato estaba diciendo que que se va a ejecutar el código el apuntador de programa, entonces que va a ir recorriendo línea por línea, se va a quedar ahí, va a mandar entonces una banderita, va a dejar ahí una banderita en ese punto, ¿no? Después se va a donde, ahí sería por ejemplo acá arriba, ¿no? Porque aquí está entonces donde se está mandando a llamar esa función. Se coloca aquí, se manda a llamar entonces la función, viene para acá y sale, pues entonces se encuentra esto, recibe esos dos valores y ahora va a regresar un valor de tipo entero. Quiere decir entonces que la función va a requerir de una palabra clave, se llama return, y que va a regresar un valor de este tipo. Y cuando se mande a llamar esta función acá, entonces esto va a tomar el valor del tipo de retorno que está indicando esta función. O sea, viene la función, deja entonces su banderita, se va a otra dimensión, pero de esa otra dimensión retorna con algo. Para demostrar entonces, ¿no?, que fue a la otra dimensión. Por supuesto. ¿Vale? Ahora aquí viene una parte bastante importante de esto. Aquí se van a poner entonces los tipos de datos y el regreso. Estas van a funcionar, valga otra vez la super redundancia, como funciones matemáticas. Originalmente los lenguajes de programación se desarrollaron para la resolución entonces de problemas de tipo matemático. Por tanto, lo que mejor se les ocurrió a los desarrolladores de los lenguajes de programación es entonces utilizar eso mismo de los lenguajes de programación. De las funciones matemáticas, en las que va a recibir entonces como argumentos diferentes tipos de datos. Por ejemplo, colocar una f de x, y y z, una función donde está recibiendo los tres datos, pero solamente para que sea una función matemática puede recibir la cantidad de datos habidos y por haber, y esto a lo mejor va a generar así una función que va a hacer esto, ¿no? Pero esto lo va a asignar a uno y solamente un valor. Así es entonces como funcionan estas funciones en la programación también, ¿ok? Va a recibir entonces todos los argumentos que sean habidos y por haber, todos los posibles argumentos, pero solamente va a regresar un tipo de dato, ¿ok? Entonces así va a quedar esta parte, ¿no? Bueno, y aquí es entonces como se manda a llamar. Directamente se puede asignar a un valor, y aquí entonces estoy llamando como sum y le estoy enviando dos valores. Aquí está, ¿no? Dos valores. Otra cosa importante de Eclipse, si se dan cuenta, en este lado donde dice outline, esta parte, aquí se muestran todas las funciones que se tienen disponibles. Súper, ¿no? Súper interesante. Hay varias funciones entonces también contenidas en la librería estándar, o sea que se pueden usar así sin ningún problema, como sqrt, rem, compare to, print, readline. Esas se pueden encontrar perfectamente en internet. No es necesario entonces aquí revisarlas. Lo que quiero revisar aquí es entonces toda esa estructura base de la programación en Kotlin, para que sea bastante sencillo a utilizarla y echar a andar entonces este lenguaje de programación bastante poderoso para la generación entonces de aplicaciones en Android, ¿no? Bueno, otra de las funciones interesantes aquí que no se había tocado es la función readline. Esta función readline es utilizada entonces para la entrada estándar. Pueden colocar entonces un print, ingrese un valor y después asignar este valor a un readline, a la función readline, teniendo en cuenta que esto va a regresar una cadena de texto. Ahí está, valor. Se dan cuenta entonces, aquí lo está colocando como valor, dos puntos string, pero es un tipo nullable, es nullable esta cosa. Y aquí ya me está diciendo ingrese un valor y está esperando a que yo le ingrese dicho valor. El valor leído es 4, que es lo que yo estoy colocando aquí. Qué loco, ¿no? Entonces, bueno, hay funciones de todo tipo. Siguiente parte interesante entonces de estas funciones. Es posible colocar argumentos por omisión, los famosos default. ¿Qué significa eso?
Bueno, acá arriba yo le puse dos valores, A y B, que van a ser de tipo entero. Pero no sé qué valores van a ser, el usuario los va a poner. Sin embargo, muchas veces los usuarios o los programadores a lo mejor dicen, bueno, yo no quiero poner aquí, no me interesa lo que está colocando, ¿no? Ahí lo voy a hacer como a mí se me da la gana. Bueno, está bien, hazle como a ti se me dé la gana, a ti se te dé la gana, pero también si a ti se te da la gana, a mí también se me va a hacer, se me va a dar la gana. Una cosa ahí toda extraña, no sé qué dije, pero bueno. Estos argumentos por omisión, por ejemplo, puede ser que yo coloque A va a ser una de tipo entero, ¿no? Va a recibir entonces un argumento A de tipo entero, un entero. Pero yo lo puedo asignar aquí a 5, diciéndole entonces de que si el programador que utilice mi función no le coloca ningún valor, el valor por omisión, por default, va a ser 5. También se puede colocar aquí como string, ¿no? Entonces, yo estoy colocando entonces aquí valores. Si el programador utiliza mi función y le pone entonces estos dos valores, 10 e Islandia, ya me pone el valor de A es 10, cuyo país es Islandia, ¿no? Pero si ese programador agarra y dice, bueno, yo no le voy a poner argumentos, lo mando a llamar, bueno, pues yo también puedo hacer la mala y poner entonces el valor es de 5, cuyo país es Suecia, que es entonces los argumentos por default que yo le coloqué a la función, ¿vale? Entonces, así se puede poner argumentos sin ningún valor por default o con un valor por default para que hagan entonces lo que yo quiero, ¿no? Puede ser, o bueno, no realmente lo que uno desea, sino más bien lo que sea necesario entonces para el algoritmo. Algo interesante entonces de las funciones en Kotlin, también ya pasando a esto, y esto ya está un poco más loco porque no pertenece mucho a los lenguajes de programación estructurados o orientados a objetos, sino se va más a los lenguajes funcionales. Es que se pueden simplificar al máximo de la siguiente forma. O sea, puedo agarrar y decir, la función respuesta va a recibir entonces un valor int, un valor entero, que se va a llamar valor dentro de mi función. Este me va a regresar un string. Yo estaría esperando entonces utilizar un return, como aquí, para regresar a esa cadena de texto, ¿no? Que aquí se me olvidaba, esta función, por ejemplo, si se dan cuenta, es una función que no regresa absolutamente nada. Entonces, no es necesario colocarle el tipo de dato de retorno. Pero bueno, si va a regresar entonces ese string, lo que yo puedo hacer es colocar esto igual, y dentro de mi algoritmo entonces me está diciendo que de este valor va a depender entonces el valor de retorno. Entonces yo lo que hago es, esta función va a ser igual a, si el valor que yo estoy recibiendo aquí es menor a 6, manda que este string de retorno sea reprobado. En caso contrario y esta condición no se cumpla, sea falsa, el valor que va a regresar este string es aprobado. Y así me evito utilizar dos return, puede ser, ¿no? O utilizar ahí alguna variable adicional, una variable temporal, y después mandar entonces a generar ¿cómo se dice? Estas condicionales, y finalmente regresar esa variable temporal. Se puede hacer de esta manera muy, muy sencilla y muy rápida, ¿vale? Entonces, así se indica de manera implícita que el valor de retorno se obtiene de la expresión y se omite entonces la palabra return, y como les mencionaba, también por ejemplo la creación de variables locales dentro de esta función. Por variable local me refiero entonces a aquellas variables que solamente pueden funcionar dentro, otra vez la redundancia, o que tienen un ámbito dentro de la función. Si yo lo quiero utilizar, si yo coloco entonces, por ejemplo, aquí una val, hola, string, y la pongo null, porque no se me ocurre ahorita qué poner, ¿no? Y le pongo así a null. Esta variable hola solamente la puedo utilizar aquí, println hola. Pero si a mí se me ocurre colocar o utilizar la variable hola aquí, me va a decir, óyeme, esta variable no existe.
en esta función. A pesar de que ustedes la declararon aquí, esta variable no existe en esta función, no la puedo utilizar. Y así, san se acabó, ¿vale? Entonces a eso se refiere con el ámbito de la función, que más bien de la variable, que va a ser solamente local, una variable local a una función, ¿vale? Entonces, bueno, también aquí tenemos esta forma rápida de generar funciones que serían muy, muy pequeñas. También, por supuesto, se puede utilizar el operador when para generar entonces más opciones, ¿no? Otra característica importante de las funciones es que se pueden generar funciones del tipo anónimos, o que también se les llama a veces, o en otras funciones, en otros lenguajes de programación, como por ejemplo Python, como funciones lambda. ¿Cómo funcionan estas cosas? Bueno, se dan cuenta, no estoy utilizando la palabra fun. Estoy generando entonces como variables. Pero ¿qué tiene de interesante entonces estas variables? Que estas variables son funciones realmente. Este tipo de cosas antes se podían generar, por ejemplo, en lenguajes estructurados como el CANSI, utilizando estructuras muy complicadas que eran apuntadores a funciones. Estos apuntadores de funciones permitían entonces generar una variable que apuntaba no directamente a la memoria de datos, que es como se manejaban los apuntadores. O sea, si yo tenía una variable que me decía exactamente en una dirección, o iba y decía, guardaba ahí entonces ese valor de esa dirección y decía, aquí en esa dirección existe un dato. Cuando tú me mandes a llamar, yo te voy a apuntar hacia esa dirección y te voy a regresar entonces el valor que está ahí. En este caso, cuando se utilizaban apuntadores a funciones, lo que se hacía es de que en lugar de que esa variable estuviera apuntando a ese dato, ahora se iba a la parte de código y me decía, bueno, entonces ahora yo estoy apuntando directamente a ese pedazo de código. Cuando me mandes a llamar, yo te voy a traer ese código y te voy a enviar, digamos, como a esa parte para que se ejecute todo lo que tú me mandes a hacer. Suena muy raro. Entonces lo simplificaron bastante con estas funciones lambda o con las funciones anónimas, porque se genera entonces esa variable, ¿no? Aquí mi variable se va a llamar fun longitud cadena, va a ser de tipo string. Hasta aquí no hay nada raro, ¿no? Entonces estoy declarando una variable, val, que va a ser de tipo cadena de texto, pero mágicamente o extrañamente estoy colocando string entre paréntesis. Ahí ya empieza a haber algo raro, ¿no? Después, en lugar de poner un igual, pongo una flechita o con un menos mayor que. Ese menos mayor que después está indicando que es un int. Oh, caray. Y ese int está diciendo que va a ser igual a, abre llaves, está mandando una palabra clave que se llama input, que está apuntando entonces a input length. Se podría observar un poco más sencillo de esta manera. Ahí está. ¿Qué estoy indicando aquí? Bueno, una parte bastante interesante. Entonces, esta variable, o cuando yo mande a llamar esta cosa, por ejemplo, fun, aquí está, fun longitud de cadena, me está pidiendo entonces que va a recibir, o debe de ser un tipo string. Dentro de paréntesis, porque está indicando donde estoy declarando la variable, que el string debe de ir entre paréntesis. Bueno, va dentro de paréntesis, ok. Pero ahora me dice, me va a regresar un entero. Ese entero se va a obtener del valor de entrada, del valor que tú tienes aquí de entrada. Voy a obtener, o lo voy a regresar, o ese entero va a ser la longitud, o esa propiedad de longitud de este tipo de dato. Aquí se está haciendo, digamos, como de tipo hardcode un poco, porque lo estoy ya indicando precisamente entonces que va a ser una cadena de texto, ¿no? Porque estoy indicando que es un length. Entonces, cuando lo mande a llamar, en este caso, voy a colocar mi función aquí, o más bien mi variable,
entre paréntesis coloco qué tipo de variable es, que me está pidiendo que es un string, y eso lo voy a asignar entonces a una variable de tipo entera. Eso, cuando se mande a llamar, va a ejecutar lo que está aquí dentro, tomando entonces como input, va a sustituirlo entonces por el valor de string o de valor de la cadena que yo coloqué aquí dentro. Entonces la longitud de la cadena me la va a regresar como 16, porque es el valor de cadena larga, ¿no? La cantidad de caracteres que tiene. Y así funciona entonces, ¿no? Longitud de la cadena. ¿De qué otra manera se puede hacer? Bueno, con este. Posible hacerlo de una manera un poco más explícita, o si se van a utilizar un poco más, una mayor cantidad de datos, se va a hacer exactamente igual. Voy a declarar entonces una variable, pero ahora le voy a indicar, ahora sí le voy a indicar que es una función que va a recibir entonces dos datos de dos tipos diferentes, perdón, de tipo entero, ahí estoy diciendo ahí tonterías. Me va a regresar un valor entero. Esto es una función, ¿no? Estoy asignando entonces una función tal cual, por ejemplo aquí, con las funciones que se colocaron aquí, ¿no? Estoy diciendo que esta función se va a asignar a una variable. Y ahora para mandarla a llamar, ¿dónde está? Fun anónima. Bueno, aquí no tengo una función, ¿no? Pero para mandarla a llamar, nada más entonces tengo que colocar aquí una variable llamado de la selva, que me va a regresar un entero. Si es un entero, ¿verdad? Bueno, si lo llegan a olvidar o algo, recuerden que aquí en Outline existe. Fun anónima me regresa un entero. Mando a llamar, mando a llamar entonces fun anónima. Que la canción fun anónima, y me está pidiendo entonces dos valores enteros. Ahí está. Y ya. Simplemente, si lo quiero ver, voy a mandar a llamar al llamado de la selva. Listo. Ahí está. Ejecutamos. Aquí existe algún error. Ay Dios. ¿Quién sabe qué se generó? A ver un momento. Aquí nada más es cuestión de observar algunas cosas. Bueno, quién sabe ahí qué pasó, pero ahí está. Entonces, ya lo tenemos acá. Muy rápido esta onda. Bueno, aquí está, ¿no? La longitud de la cadena es 16. Y después la función anónima, que yo la reasigno entonces directamente aquí a esta variable. Como está aquí. 3 y 2 va a ser 3 por 2, ¿no? Entonces por eso me regresa 6. Y aquí se coloca el return, ¿no? Entonces se puede utilizar esto de manera un poco más explícita, o utilizando esto, ¿no? Las cuales van a ser entonces las funciones lambda o las funciones anónimas, ¿no? Estas van a ser funciones lambda, o se les conoce como funciones lambda, y estas funciones anónimas tienen ahí el nombre directamente entonces de una variable. Es una de las cosas interesantes que va a tener este lenguaje de programación, que como les comentaba, viene mucho entonces en el paradigma funcional. También, por ejemplo, se puede hacer de esta manera, anotando o apuntando los tipos. Esta variable suma 1 va a ser igual a directamente esto, que es muy similar a lo que estoy haciendo acá arriba, ¿no? O sea, voy a recibir A como un entero, B como un entero, y esto va a ser A más B. Entonces cuando manda a llamar suma 1, que no está por aquí, pero bueno, se puede mandar a llamar suma 1, se tiene que recibir, que es lo que estaba mandando aquí, se tiene que recibir dos datos y va a regresar otro. Eso lo pueden hacer después, posteriormente la prueba. O sin anotar entonces los tipos de datos, que también es colocar entonces que la variable suma 2 va a recibir igual dos valores enteros, va a regresar un valor entero cuyos datos entonces van a ser A y B, y esos valores van a ser A más B, y eso es el valor que va a regresar. Esto entonces pueden hacer también la prueba para verificar lo que están entonces aquí como funciones anónimas, que es, si se dan cuenta, aquí cambia entonces un circulito más grande para las funciones, y las funciones anónimas o lambda,
que van a ser muy cercanas o son el mismo tipo de las variables, tal cual. Finalmente entonces se tiene, aquí está, se tiene entonces las funciones de orden superior. Para finalizar, entonces tenemos las funciones normales, las funciones, bueno, llamándole funciones normales, las funciones así sencillas, ¿no? Las funciones con argumentos por omisión, estas funciones que se pueden simplificar directamente ya regresando mediante alguna operación. También se puede colocar un for, un while, cualquiera de esas operaciones que se pueden realizar, utilizando entonces las funciones lambda, las funciones anónimas, pero también se tienen entonces las funciones de orden superior, las cuales son simple y llanamente funciones que toman otra función como argumento. ¿Esto qué es entonces? A esta función entonces le estoy poniendo mapeo cadena, ¿no? Y aquí le estoy poniendo que va a ser una cad, que va a ser de tipo string. Pero después entonces estoy colocando aquí una variable mapeador, que se llama mapeador, que va a ser entonces una función de este tipo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estoy diciéndole entonces que esta variable va a recibir un string y va a regresar un entero. Esta función va a regresar un entero y simplemente va a invocar o va a regresar esta función mapeador junto con la cadena. Ah, canijo. No, pues sí, está muy loco, ¿no? No lo es tanto. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Vamos a ver cómo se está mandando a llamar. Esta variable entonces la voy a asignar porque va a ser una variable de tipo entera. Mapeo cadena me va a regresar un entero, ¿no? Mapeo cadena, ya le dije que me va a regresar un entero. Entonces, esta va a tomar, este valor o esta variable va a tomar un entero. Aquí le voy a mandar a llamar entonces una cadena de texto. Simple y sencillamente aquí estoy pidiendo que es una cadena de texto. Pero luego me está pidiendo una función lambda, una función anónima también podría ser. Y aquí, entre llaves, le puedo mandar a llamar esta función directamente. También se puede mandar a llamar esta función, por ejemplo, el nombre de esta variable que es una función. Entonces estoy mandando a llamar realmente una variable que está apuntando a una función, o directamente colocando aquí la función, que es lo que va a hacer, que input entonces va a cambiar. Recuerden que va a cambiar o va a cambiarse, va a ser también como una variable tipo dummy, una temporal, que se va a cambiar, o no más bien una dummy o temporal, si es una dummy más bien, va a tomar entonces el valor de lo que está recibiendo. En este caso, como yo estoy colocando aquí que va a ser esta función que le voy a llamar mapeador, va a recibir entonces una cadena de texto. Entonces al recibir una cadena de texto, esto lo va a cambiar por una cadena de texto y va a regresar entonces ese valor. Se mete aquí, regresa un valor entero, se invoca esta. Entonces lo que está haciendo aquí es invocando a esta función con esta variable. Estamos así jugando en el estilo ping pong. Yo mando a llamar esta con alguna función, esa misma función se invoca, se va a regresar, lo que va a regresar entonces es esta función va a regresar esta función con este dato. Una cosa así bien extravagante, pero sucede mucho y posteriormente va a aparecer muchísimo en algunos otros ejemplos. Entonces véanlo así como una especie de ping pong, que se van a mandar, que una función va a mandar a llamar otras funciones, quizá para realizar funciones directamente, o más bien operaciones en el algoritmo internamente para la función, o inclusive regresando directamente esa función con algunos atributos, con algunos variables que se hayan pasado como atributos. Se pasa entonces como atributo y simple y sencillamente valor de la función de la orden superior. Este es una variable de tipo entero. ¿Por qué?
porque mapeo cadena me regresa un entero. A pesar de que haga todo el desgorre que haga aquí, va a regresar entonces una variable de tipo entero. Simple y sencillamente va a quedar así. Bueno, entonces bastante largo este video, pero era importante observar esta parte de las funciones o el manejo de funciones en Kotlin, porque como se podrán haber observado, pues sí tiene su chiste, ¿no? Bueno, espero que haya quedado bien esta onda, bien explicado. Dejo entonces igual en el repositorio este código y nos estamos viendo. Adiós.